BioShock es un juego de disparos y horror. Es también uno de los juegos más artísticos que se han creado jamás. Tiene una atmósfera maestra, que logra situarte bajo el mar en la ciudad submarina de Rapture, que está a medio destruir, con fugas de agua por todos lados, derrumbes y drogadictos decadentes merodeando en la oscuridad. El diseño de la ciudad está basado en arquitectura Art Deco que dominaba el estilo de las calles europeas y estadounidenses de la primera mitad del siglo XX. La música son clásicos de la época, que sirven para enfatizar el ambiente del juego, y los enemigos son personas deformes, reconstruidos con cirugía plástica como la que utilizaban con heridos de la Primera Guerra Mundial. Hardcore. En este juego de horror, el monstruo es la ciudad. Su gente se volvió loca, entre otras cosas, por estar apartada del mundo. Ocasionan revueltas. Surgen científicos locos y artistas desenfrenados. Te das cuenta que en las calles de la ciudad realizaban experimentos y tortura. Pero ni siquiera les he hablado del juego en sí. Está lleno de acción porque es de disparos. Cuentas con muchas armas que llevas contigo en todo momento, y puedes inyectarte una sustancia que te da poderes tipo X-Men. Ya sabes, lanzas rayos, fuego, abejas, telequinesis, etc. Se siente de lujo matar a un enemigo aventándole el cuerpo del otro, con la mente. Y también hay Big Daddies, que son los enemigos más fuertes del juego. Superhombres en traje de buzo que, chequen esto, porque está hardcore, tienen la labor de proteger a unas niñas pequeñas, que salen de sus escondites para picar cadáveres y generar más de la sustancia que les da poderes tipo X-Men. Cuando derrotas a uno de estos güeyes, tienes la opción de salvar o matar a la niña. Salvarlas a todas te lleva al final feliz, y matarlas a todas te lleva a un viaje de autorreflexión que te hace preguntarte qué tipo de ser humano eres. Mientras avanzas, descubres que alguna vez la sociedad fue perfecta. Todos gozaban de una utopía que solamente pudieron alcanzar escapando de los gobiernos e instituciones establecidas. Lo primero que observas cuando entras a la ciudad es un monumento que lee: ni dioses ni reyes, solo el hombre. Y es válido, yo tengo una fuera de mi casa que dice ni mis reyes ni lobukis. El diálogo y actuación de voz son de lo mejor que se puede escuchar en un videojuego. Los discursos son potentes y escalofriantes. Historias de víctimas de la ciudad, parejas que murieron encerrándose del caos de las revueltas, cuyas hijas fueron secuestradas, hombres mutilados y hombres corruptos por la falta de ética y aislamiento. Hardcore. La historia del juego llega a un punto en el que vas a matar al tipo que construyó la ciudad. Justo antes de hacerlo te suelta una frase simple pero potente: el hombre elige y el esclavo obedece. A man chooses. A slave obeys. Y te pregunta cuál de esos dos eres tú. La escena es excelente, y si no planean jugar el juego les recomiendo verla. Aquí está el link. BioShock no es perfecto. Su historia requiere de imaginación para que funcione. Por ejemplo, la ciudad es gigantesca y se supone que fue construida solamente en 5 años. ¿Qué tipo de ingenieros y albañiles ninja tuvieron que haber empleado para construirla en secreto? ¿Y cómo transportaron a toda esa gente ahí? Se supone que es gente de alta sociedad que decidió no volver a respirar aire fresco ni volver a ver el sol porque llegó un visionario loco a prometerles un cuarto con bonita vista. Igual, son inconsistencias menores dentro de algo más grande. Un juego que propone pensamientos y visiones artísticas en cada esquina, de los más importantes de la generación pasada, y de la historia en general. Al poco tiempo salió BioShock 2. Es bueno, te regresa a la ciudad de Rapture unos 10 años después, pero ahora con la forma de un Big Daddy, con taladro y todo. Sigue presentando ideologías y arte, y mejora mecánicas de juego. Es neta muy bueno, pero básicamente más de lo mismo. Lo que sí fue una evolución drástica de la franquicia es el juego más nuevo, el más locochón: BioShock Infinite. BioShock Infinite es el último de la trilogía, y muy similar al primero, pero al revés. Mientras en uno descendías al abismo, en este te elevas a las nubes. Y cuando llegas, la ciudad no está rota, sino en esplendor. Viven en una utopía norteamericana de 1912. A diferencia de Rapture, esta ciudad tiene un sistema teocrático, o sea, que el profeta de la religión es el que manda. También, a diferencia de Rapture, aquí son racistas, porque la ciudad está fundada por estadounidenses confederados, los que luchaban a favor de la esclavitud en la Guerra Civil Gringa. No es un juego ligero, te revuelve el cerebro aún más que el anterior. Presenta principios de física cuántica, habla de teoría de realidades infinitas y portales interdimensionales. Como un ejemplo, hay un par de personajes que en un inicio parecen ser gemelos, y pronto te das cuenta que son dos versiones de la misma persona, solamente que uno viene de una realidad donde nació mujer, y el otro, de la que nació hombre. Deciden después juntarse para hacer ciencia juntos el par de ñoños, y crean todo el desmadre científico que hay en BioShock. Pero con todo esto, creo que lo más importante de BioShock no es su ideología o la ciencia o los principios que te sueltan. No, lo más importante es Elizabeth. Es como la evolución de la princesa que rescatas en los videojuegos. Es una joven que ha vivido encerrada en la cima de un monumento flotante durante casi 20 años. Cuando la liberas, está fascinada con el mundo exterior.
y sueña con algún día ir a París, de donde ha leído 1000 historias mientras se encontraba aislada en su torre. Debería mencionar también que Elizabeth es muy peligrosa. Tiene poderes cuánticos y puede abrir portales hacia otras dimensiones. What are you going to do to stop me? El juego está loco. Maneja el triple de incoherencias que el primero, y probablemente sería fácil para un físico criticar todas sus fallas, en cuanto al manejo de teoría científica y así. Pero funciona. Te envuelve en un mundo fantástico, y más que eso, hermoso. Solo mírenlo. Cualquier captura de pantalla que tomes del juego es un cuadro instantáneo. Podría comentar por horas todos los detalles dentro del mundo de BioShock, de los personajes, los diálogos, las reflexiones, pero prefiero dejar que lo experimenten por ustedes mismos. Porque no podrías leerlo si se encontrara en un libro. Es un videojuego y solamente se puede experimentar de esa forma. En fin, BioShock es un juego de 10. Es uno de los juegos más artísticos de la historia, y es sin duda el juego más chingón de la letra B. Para el próximo video les propongo 2 opciones, de juegos que no tienen nada que ver entre sí, pero ambos son geniales y estrellas de sus respectivos géneros. 1. Chrono Trigger, el clásico RPG que está a punto de cumplir 20 años, creado por el Dream Team japonés del dúo de Dragon Ball, el de Fly y el de Final Fantasy. Un juego de viaje en el tiempo donde tienes que salvar al mundo de un apocalipsis inminente. Y 2. Civilization, el juego de estrategia que describe la historia de la humanidad, en el que construyes una civilización, juegas a la política con personajes de la historia como Moctezuma, Isabel y César Augusto, y donde puedes ganar con ciencia, cultura, diplomacia y guerra. Es una difícil elección, voten ya. Como siempre, no olviden suscribirse si no lo han hecho aún, y comenten qué juegos les gustaría para las próximas letras. Denle like y compártanos con sus amigos. Chao bandita.